Audio Jungle. Audio Jungle. Bien, muy buenas noches, queridos compañeros. Esta noche es una noche fundamentalmente de reflexión, una reflexión importante y de agradecimiento a Dios por el admirable instrumento que nos ha dado, que nos diferencia del resto de los seres vivos y nos permite comunicarnos con Él. Yo conocí a un gran profesor, el doctor Tabuenca, en Argentina, que también era un pastor de la Iglesia Adventista, y él decía que nuestro cerebro es la antena que Dios nos puso para poder comunicarnos con Él. También quiero hacer un momentito una pequeña reflexión. Cuando estaba niño, en la etapa escolar, tuve la oportunidad de leer un libro de texto de los esposos Guillén Pinto. Se llamaba la obra El cerebro, instrumento creador. Y creo que esa obra, leída así, escrita en lenguaje sencillo para los niños de primaria, impactó mucho y me orientó definitivamente a que siempre tenga mucha curiosidad en esto. Ahora vamos a hablar de la diferenciación funcional del cerebro. Vamos a, como de costumbre, a hacer una pequeña y rápida revisión. Hemos visto que los neuroblastos, la primera diferenciación de las neuronas del ectodermo dorsal del embrión, realizan dos acciones que están siempre inducidas por marcadores genéticos y químicos. Los marcadores genéticos son primarios, porque son los marcadores genéticos los que determinan la síntesis de sustancias químicas significativas que, como les dije en la anterior clase, necesitan siempre un receptor por parte de las neuronas, de las células diana, en este caso las neuronas. Entonces, lo que podemos recordar es que, en principio, las neuronas necesitaban multiplicarse de manera muy rápida. Y, en segundo lugar, una vez que se había poblado esa región de lo que ya era el tubo neural, las neuronas necesitaban migrar a las regiones donde tendrían que radicar definitivamente y donde tenían que desarrollar conexiones significativas. Estas conexiones significativas son aquellas que están también moduladas por estos indicadores y señaladores. Hay que tener en cuenta que muchas neuronas fracasan en ese intento y esas neuronas son desactivadas. Las neuronas que no consiguen hacer una conexión significativa, entonces estas son desactivadas y la mayoría de ellas mueren por un proceso natural programado de muerte celular. También este es un momento interesante para volver a recordar que no es, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, un proceso al azar, no es aleatorio, sino que hay un camino trazado por estos marcadores que van a hacer que una neurona se conecte exactamente con la neurona con la que tiene que conectarse para poder dar lugar a las redes neuronales. Entonces, nosotros sabemos que en realidad las neuronas van a formar dos grandes estructuras. Por una parte las cortezas y por otra parte los núcleos subcorticales. Entonces, este conjunto abigarrado de neuronas van a dar lugar a funciones admirables, como son, por ejemplo, las funciones mentales superiores: atención, memoria, lenguaje, abstracción, planificación, además de una enorme cantidad de funciones automáticas: regulación térmica, regulación del calibre de los vasos, tono motor, postura, equilibrio. Además está decir que también va a aparecer lo que se llama, y que es foco de nuestro interés, el acto motor. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión. El acto motor tiene varias connotaciones. Primero, las neuronas del área motora primaria, que están en la corteza cerebral, en el lóbulo precentral, en el lóbulo frontal ascendente, es una circunvolución especial, son las que van a mandar un potencial a las neuronas motoras de la médula, y las neuronas motoras de la médula van a conectarse con los músculos efectores.
Pero hay algo que a mí nunca ha dejado de sorprenderme. Desde el vientre de la madre, desde las primeras etapas, nosotros hacemos un proceso que es la representación mental del movimiento. Y es algo absolutamente importante. Se estima que esto tiene función en el lóbulo frontal, en la parte basal. Ahí entonces se hace la representación mental, y esa representación mental del movimiento que la vamos grabando en nuestro cerebro incipiente desde los primeros movimientos que podemos hacer, son los que van a regir los movimientos del resto de nuestra vida. Hay una prueba muy importante para eso. Cuando desaparece por lesión, por hemorragia, por tumor, esta región basal frontal donde hacemos una representación infinitesimalmente rápida del movimiento que vamos a efectuar, desaparece el movimiento, aun cuando las neuronas motoras, tanto de la corteza como de la médula, estén completas. Eso se ve en una patología muy interesante, que es una patología, entre muchas, es una patología de la sífilis terciaria y que se llama una parálisis general progresiva, que el individuo tiene todo completo, pero pierde la representación mental del movimiento y entonces pierde los movimientos. Hemos diferenciado dos etapas muy marcadas, la pre y postnatal, y es bueno que nunca nos olvidemos de esto. El desarrollo temprano no depende de la actividad, depende de estos marcadores genéticos y químicos, y se refieren a la proliferación, diferenciación, migración, formación de vías, que es la parte de la conexión de las neuronas, que van a dar lugar, sus axones van a dar lugar a tractos, a vías, a caminos que se están realizando para que los impulsos nerviosos viajen por donde tienen que viajar. La otra, la postnatal, que estamos viendo, depende de la actividad, depende de la estimulación, y es la etapa del modelado de las redes neuronales. Solamente esto más. El cerebro conforma, como estamos viendo en el gráfico, conforma áreas, le llamamos lóbulos para entenderlo mejor, que contienen neuronas que desarrollan funciones bastante definidas. ¿Qué estamos diciendo con bastante definidas? Las neuronas reciben una asignación de función. Esa asignación de función está también marcada por sus receptores, los receptores que están en sus membranas citoplasmáticas, y los elementos químicos que van a hacer blanco en esos receptores. Ese es el mecanismo por el que estas neuronas que están en lugares que nosotros le hemos llamado frontal, parietal, temporal, occipital, estas neuronas desarrollan funciones bastante definidas, no fatalmente ni estrictamente definidas, puesto que ya los estudios modernos sobre la plasticidad neuronal nos han mostrado que es posible que hayan algunos cambios en estos esquemas aparentemente fijos. Entonces, resulta que nosotros tenemos una asignación de funciones que además tiene una localización física en el cerebro, porque todo el mundo conoce que, por ejemplo, en el lóbulo occipital están los centros que decodifican las señales visuales. Sabemos que en el área frontal superior nosotros vamos a tener el área donde las neuronas van a captar los estímulos sensitivos, por una parte, que está aquí en amarilla. Esta sería la parte donde nosotros tenemos estímulos sensitivos que pasan inmediatamente, pero punto por punto, como en las computadoras, A', B', B', pasan a las neuronas motoras, y las neuronas motoras van a desarrollar los movimientos correspondientes. También tenemos áreas como el área temporal, que va a procesar de manera preferente los procesos de tipo audio. Así como voy diciendo, entonces quiero que recordemos el concepto de asignación de función, esas funciones que parecen muy definidas, muy estáticas. Nosotros podemos ver este gráfico que parecería más bien una obra de arte, y que sin embargo son imágenes que hoy por hoy están muy frecuentes, se obtienen mediante métodos
de resonancia magnética con procesadores matemáticos que han sido capaces de asignarle la coloración, ha sido dada mediante un código de frecuencias, de tal manera que nosotros podemos ver aquí los axones de las neuronas formando redes. Entonces, es algo que es maravilloso. Miren aquí los axones del puente. Yo siempre he pensado, soy un admirador devoto de don Santiago Ramón y Cajal. ¿Qué hubiese dicho don Santiago si él podría ver que esas neuronas que con tanto trabajo él visualizó, nosotros ahora las podemos estudiar con tanta facilidad? Podemos observar que esto es posible, la formación de estos lóbulos y la asignación de funciones es posible por la capacidad que tienen las neuronas, aquí está, de interconectarse entre ellas, en primer lugar, por sus dendritas y axones, de acuerdo a los estímulos de marcadores precisos, y proyectarse a otras áreas dentro del mismo hemisferio cerebral o mediante el cuerpo calloso que está aquí, al hemisferio contralateral y finalmente fuera del sistema nervioso central. Estito más. Aquí nosotros tenemos una conformación que es clásica, ¿no? El cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. El conjunto se llama encéfalo. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí el encéfalo y tenemos que en el cerebro tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, el telencéfalo, los hemisferios cerebrales, que son la porción que se desarrolla y crece más en el ser humano. No hay ningún otro ser vivo en la naturaleza que tenga el desarrollo que tenemos nosotros del telencéfalo. El diencéfalo, que está aquí en verde, que es una zona que cobra importancia muy grande. Aquí están los núcleos del tálamo y vamos a ver después las funciones que tienen estas neuronas, son realmente increíbles. Aquí tenemos el mesencéfalo, que como hemos visto a través de nuestras lecciones, el mesencéfalo no cambia mucho. Aumenta la actividad, la conectividad de sus células, pero no tiene muchos cambios morfológicos. Aquí tenemos el metencéfalo con la protuberancia y el cerebelo y finalmente el tallo cerebral. Este es un momento para decir algo interesante. Hacia 1940, un médico norteamericano, MacLean, estudió estas estructuras y dijo que habían 3 cerebros. Es la famosa teoría del cerebro triuno de MacLean. MacLean, entonces, lo que hizo es lo siguiente. Él dijo que había un desarrollo en orden evolutivo, porque él era evolucionista, donde lo primero que había aparecido es este cerebro al que le llamó cerebro reptiliano, que es un cerebro básico y que realmente en los estudios de neurofisiología, este es un cerebro que tiene que ver con la supervivencia. Después, según MacLean, lo cual no resulta absolutamente cierto ni aceptable, de que nosotros hayamos tenido primero cerebros reptilianos, después, miren, aquí nosotros tenemos en verde lo que va a ser parte del sistema límbico, que MacLean decía que era el cerebro emocional. Todavía ahora se habla de este sistema, que lo vamos a ver casi al final de la presentación, como el manejador de las emociones. Este es como el manejador de todo lo que tiene que ver con la supervivencia y finalmente el desarrollo de la neocorteza, que es lo que nos da nuestra característica de seres racionales. Entonces, nosotros, cuando acabe esta parte, yo creo que si hay alguna pregunta podemos dar lugar a eso. Miren, nosotros tenemos que del tallo cerebral, debemos saber, esto se llama tronco del encéfalo. Es una formación sumamente importante y que incluye varias formaciones de neuronas que, como les he dicho, tiene por objeto la conservación de la vida, la sobreexistencia. Inmediatamente después, obviamente sin solución de continuidad, viene la médula. La médula llega más o menos hasta la segunda vértebra lumbar, hasta la segunda vértebra lumbar.
La médula crece menos que las vértebras, por lo tanto, queda bastante arriba. Lo que van a seguir después son los nervios, que se llaman cola de caballo por el aspecto que tienen, pero vean ustedes, el saco dural está representado aquí en café, y el saco dural está viniendo prácticamente hasta la parte más profunda del hueso sacral, La médula ha quedado muy arriba, aquí hay un espacio que no está ocupado más que por las raíces de los últimos pares. La médula espinal, como continuación de las estructuras superiores, tiene, igual que acá, tiene la sustancia gris, que son las neuronas. Estas neuronas de la sustancia gris no están dispuestas de cualquier manera. Hay una línea media que muestra el extremo anterior de la médula, esto sería lo anterior y esto sería lo posterior. Estas son neuronas motoras y estas son neuronas sensitivas. Por lo tanto, la médula tiene un extremo posterior sensitivo, las astas posteriores, y uno motor, que son las astas. Vamos a hablar un poquito al respecto cuando veamos cómo es que el sistema nervioso tiene aquí en el encéfalo procesadores globales de las señales. Pero aquí nosotros tenemos otro tipo de conducta de las neuronas. Estas neuronas conducen desde la periferia, donde están los estímulos periféricos en la piel, en las fascias, en las cápsulas articulares, van a llevar esto hacia los centros superiores. Y estas otras neuronas cambian la dirección de su conducción porque llevan las resoluciones, las respuestas de las neuronas del córtex hasta los órganos efectores, que son los músculos, tanto estriados como también, si hablamos del sistema nervioso simpático, los músculos viscerales. Entonces nosotros tenemos que toda esta inmensa masa de neuronas domina prácticamente toda la existencia del individuo. Esta es una vista muy importante, me gusta mucho por lo siguiente, nos muestra en qué ha quedado ese tubo neural. Ese tubo neural primitivo ha dado lugar a los mantos, que en este caso serían las cortezas. Aquí estamos viendo la corteza cerebral humana, tremendamente plegada por la enorme cantidad de neuronas que hay, la enorme extensión que tiene que ser acomodada dentro del endocráneo. Tenemos los núcleos subcorticales, aquí nosotros estamos viendo los núcleos del sistema extrapiramidal, que los vamos a ver al finalizar esta exposición. Tenemos otros núcleos que son los núcleos talámicos, o sea, núcleos de neuronas que tienen funciones especiales. Se repite eso, las neuronas tienen axones. Los axones están mielinizados y forman el cableado del cerebro. Todo esto no son otra cosa que axones mielinizados. Aquí tenemos un cable de alta tensión. Se llama cuerpo calloso. Este es uno de los cables seguramente más poderosos que tenemos, porque conectan un hemisferio con el hemisferio contralateral. En la médula vemos la misma estructura. Vemos que las neuronas forman la sustancia gris. Los axones cerebrales y los axones que están viniendo de estas formaciones sensitivas van a transitar por esto que se llama la sustancia blanca de la médula espinal. Entonces, nosotros vemos cómo hay una pequeña inversión a partir del bulbo raquídeo. Aquí está el plano de corte. En el extremo cefálico, la sustancia gris, las neuronas están periféricas, con excepción de los núcleos subcorticales. En cambio, en la médula, la sustancia gris es central y la sustancia blanca periférica. De todo lo dicho hasta aquí, no sé si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta. Hola. Bien, por favor, si levanta la mano para poder hacer la pregunta. Mira la mano levantada. Hola. Sí. Sí, doctor, estamos viendo, Franklin tenía la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta. Adelante, Franklin.
Hola, adelante, Franklin. Solo deben habilitar su micrófono para hacer la pregunta. Primero levanten la mano, ¿no? Para poder acceder a la pregunta. No vamos a suponer que no hay preguntas y todo está claro. Ya, puedo continuar. Daniela tiene una pregunta. Voy a habilitar su Cierto. micrófono. Daniela, escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Quería hacer, escucho. sí, doctor, quería hacer una pregunta. ¿Cómo uno se puede dar cuenta? Se dice, ¿no?, que las neuronas están conectadas entre sí. ¿Cómo uno se puede dar cuenta? ¿Cómo uno se da cuenta? Dice, ¿no?, que las neuronas se mueren o no hay una conexión neuronal. ¿Cómo uno puede saber eso? Bueno, tengo que responderle que eso es bastante difícil por lo siguiente. Tienen que morirse muchísimas neuronas para que aparezca un déficit por una lesión, muchísimas, porque para cada función, inclusive las más pequeñas, tenemos asignados un gran número de neuronas. De hecho, quiero decirle que a lo largo de la vida hay muchas neuronas que mueren, tanto en la corteza como en los núcleos subcorticales, pero no se nota esa pérdida por la gran cantidad de neuronas que todavía están cumpliendo esa función. En los grandes desastres, cuando hay una hemorragia, un tumor, un accidente, entonces lo que ocurre es que aparece una deficiencia, tanto en el área sensitiva o el área motora. Entonces, siempre que el número de neuronas que ha dejado de funcionar es lo suficientemente importante, aparece inmediatamente una disfunción, un déficit, una falta funcional en algún área. Puede ser sensitiva o motora. ¿Está bien? Hola. Sí, doctor, muchas gracias. Eso es lo que quería saber. Muy amable. Sí. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a continuar. Este es un datito que vale la pena tener. El encéfalo pesa en promedio 1.400 gramos, que representa el 2% del peso corporal normal. Estamos hablando de un individuo de 70 kilogramos. A pesar de su tamaño, es el órgano encargado de la coordinación de todas las funciones que realiza el cuerpo humano. De ahí que el encéfalo esté estrechamente relacionado con actividades, miren, la gama de actividades psíquicas, como el pensamiento, imaginación, concentración, emocionales, que es una parte importantísima de los seres humanos, así como también actividades motoras, caminar, mover el cuello, los brazos, las articulaciones, en fin. La parte motora hay que decir lo siguiente, la motricidad motora esquelética es relativamente pequeña si la comparamos con la motilidad autónoma, que también está manejada por neuronas, que son todos esos movimientos que realiza nuestro cuerpo, de los cuales nosotros no estamos conscientes, casi nunca estamos conscientes. Nuestros vasos sanguíneos se están contrayendo y dilatando, nuestros intestinos se están movilizando, el calibre de nuestros bronquios pulmonares está variando. Prácticamente todo nuestro cuerpo se mueve sin que nosotros nos demos cuenta, y esa gran área motora involuntaria está a cargo del sistema nervioso vegetativo. Miren, hemos visto cómo las neuronas han conformado cortezas y núcleos, ¿verdad? También hemos visto, hemos aprendido que las neuronas hacen todo lo que hacen porque tienen dos asignaciones importantes. Primero, se disponen para funciones más o menos específicas en áreas que nosotros llamamos lóbulos. Si nosotros vemos un cerebro expuesto, no vamos a ver ni colores ni límites, pero precisamente los estudios de neurofisiología han demostrado que el área frontal tiene funciones diferentes al área occipital, al área parietal, al área temporal. También sabemos que esas neuronas que están en la corteza y en los núcleos tienen una gran cantidad de interconexiones que les permite realizar sus funciones. Algo que tenemos que ver es lo siguiente.
Hemos hablado del tubo neural. Aquí le tenemos el tubo neural. ¿Qué es lo que pasa con la luz del tubo neural? Este es el espacio. Si no hubiera espacio, no sería tubo, sería cilindro. Pero el tubo nunca deja de ser tubo. Y aquí hay una cosa muy simpática que quiero poner de relieve porque podría decir que a mí personalmente me enternece. Esta capita que está limitando la luz del tubo neural se llaman células del epéndimo, ependimarias. Y estas células nunca dejan de tener el aspecto que tuvieron las antiguas células neuroectodérmicas. No dejan de comportarse como un epitelio. A pesar de que estas cambian tremendamente en su morfología, en su estructura, en sus relaciones, estas nunca dejan de ser epiteliales. También suelo decir con mucha frecuencia, cuando estamos hablando de estas cosas en clases, que las neuronas nunca olvidan su pasado epitelial. Nunca han olvidado su pasado epitelial. Primero, tienden a estar muy juntas, como son la corteza y los núcleos, que es una característica de los tejidos epiteliales. Y también la otra gran característica es que son células secretoras. Entonces, la calidad secretora de estas neuronas es ese recuerdo que tienen de cuando en cierta parte de su desarrollo eran células epiteliales. Ustedes saben que los neurotransmisores son sintetizados por las neuronas y estas neuronas lo hacen exactamente igual como lo hace cualquier otra glándula de nuestro cuerpo. Lo que yo les decía es lo siguiente, ¿qué pasa con el espacio, este espacio vacío? Hemos visto que el desarrollo del sistema nervioso central es asimétrico. Hemos visto que las vesículas secundarias forman estructuras bastante asimétricas. Por una parte, nosotros tenemos que en el prosencéfalo, el telencéfalo se crece tremendamente al punto que el telencéfalo va a envolver al diencéfalo, lo va a envolver totalmente, lo va a cubrir. Este es el telencéfalo, aquí estaría el diencéfalo. Por otra parte, tenemos el metencéfalo. Y el metencéfalo también va a sufrir variaciones tremendamente grandes. Pero ¿qué pasa con el espacio? El espacio lo que hace es algo admirable. Ese espacio que nosotros tenemos va a conformar lo que se llama el sistema ventricular. Así como se desarrollan las neuronas en sus diferentes capas, también el tubo, la luz del tubo va a formar las cavidades ventriculares, que son un sistema importantísimo de nuestro encéfalo. Aquí tenemos en verde los ventrículos laterales, uno para cada hemisferio. Son realmente espacios lo suficientemente grandes. Suelo decir, a manera de divertimiento, que nosotros no tenemos por qué enojarnos cuando nos dicen que somos cabeza huecas, porque realmente lo somos, aquí está la prueba, ¿no? Nosotros tenemos dos cavidades bastante grandes, una en cada hemisferio. Esas cavidades se van a conectar aquí, con una cavidad media, que es la que corresponde al diencéfalo, y se llama tercer ventrículo. El mesencéfalo es muy conservador, tiene espíritu conservador. El mesencéfalo nunca, no cambia, no se divide, solamente crece y se desarrolla. Aquí nosotros tenemos una prueba de eso. El mesencéfalo está donde siempre está. Y tampoco hace grandes transformaciones en lo que se refiere a la luz del tubo neural. Forma un tubito estrecho que une el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces tenemos ventrículo 1, ventrículo 2, que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, que es el diencéfalo, el acueducto mesencefálico, por lo tanto asumimos que aquí está el mesencéfalo, y el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es sumamente especial, porque en primer lugar participa de dos vesículas secundarias, el meten y el mielencéfalo. Esta es la parte del mielencéfalo, esta parte del metencéfalo. Esta cavidad ventricular está perforada acá en la parte más baja. Está perforada por tres agujeros, se llaman los agujeros de Luschka y uno de Magendie, que el nombre no importa. Está perforada de tal manera que el contenido líquido en los ventrículos laterales se fabrica el líquido cerebroespinal. El líquido cerebroespinal baña todo el cerebro, tanto por dentro como por fuera. Entonces vean ustedes cómo ese líquido escapa, sale del sistema ventricular
Y como vamos a ver acá, miren, aquí tenemos partecitas de lo que es el ventrículo lateral. Aquí tenemos la comunicación, el agujero de Monro, que se llama, la comunicación del ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Esta región es increíblemente poderosa. Este es el hipotálamo, este es el tálamo, este es la hipófisis. Es un lugar muy poderoso dentro del aspecto de la función hormonal, neurohormonal. Aquí tenemos el mesencéfalo, y en el mesencéfalo tenemos un tubito que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Miren, las flechitas nos están indicando el camino que sigue el líquido cerebroespinal, que se produce en esas células ependimarias y los vasos sanguíneos que les rodean. Esas son las células que van a producir ese líquido. Este líquido va a venir aquí, literalmente va a chorrear por el conducto mesencefálico, va a llegar al cuarto ventrículo, y el cuarto ventrículo está perforado, no es cerrado, está perforado de manera que el líquido cerebroespinal sale al espacio subaracnoideo, que es una de las formaciones meningias, y como estamos viendo aquí, baña todito el encéfalo y la médula espinal. Entonces, el líquido cerebroespinal es sumamente importante porque es uno de los sistemas que tenemos de protección y defensa. Nosotros tenemos nuestro cerebro prácticamente nadando en un medio líquido que va a absorber las vibraciones y los impactos que eventualmente esta maquinaria maravillosa podría tener. Ese es el interés de mostrar qué ha ocurrido con la luz del tubo, qué ha pasado. Miren las transformaciones que ha tenido la luz del tubo neural. En la médula tampoco ha hecho grandes transformaciones. Aquí nosotros tenemos el conducto ependimario. En el conducto ependimario, que no se ha dilatado ni nada, vamos a encontrar cierta cantidad de líquido y las células ependimarias. Miren, aquí hay un lugar muy importante. Aquí nosotros tenemos la importancia de estos núcleos que están por debajo de la corteza. Aquí nosotros tenemos la corteza motora. Y aquí se van a generar los movimientos esqueléticos que nosotros hacemos. Pero esos movimientos, la primera neurona motora, la segunda neurona motora va a estar en la médula, serían movimientos un poco bruscos, no muy elaborados. Y aquí nosotros tenemos un conjunto de núcleos, estos que estoy señalando acá, que son los núcleos extrapiramidales. Estos núcleos extrapiramidales son los que modulan, son los que le dan finura a nuestros movimientos. Por lo tanto, estos núcleos que están fuertemente conectados con los núcleos del cerebelo van a dar estas características. El acto motor va a ser coordinado, equilibrado, el control de nuestro tono muscular va a ser apropiado, la fuerza muscular que tenemos que ejercer va a ser apropiada. No necesitamos hacer la misma fuerza para levantar una delicada copa de vidrio que para levantar una plancha de fierro. Entonces, ¿quién modula eso? Son estas neuronas. Estas neuronas más el cerebelo indican que nuestros movimientos sean totalmente apropiados a nuestras necesidades. Esta figurita nos dice por dónde ha pasado el plano de corte para mostrarnos la corteza, la sustancia blanca, el cuerpo calloso, el tercer ventrículo del que hemos hablado, este es el diencéfalo. Y nosotros tenemos aquí el tálamo que no corresponde a esto, por eso está en otro color. Lo que está en verde, esos son los núcleos extrapiramidales que junto con el cerebelo hacen ese tipo de adecuaciones de nuestros movimientos. Miren el sistema límbico, es otro grupo grande de neuronas, Tenemos millones de neuronas, todas tienen asignadas funciones especiales. Se dice que el sistema límbico es uno de los sistemas más importantes porque, como dice aquí en al finalizar la frase, son los que determinan nuestra inteligencia emocional. Es el centro que procesa nuestras emociones, también es el centro que codifica nuestra memoria, es el centro, aquí la amígdala es poderosísima porque juntamente con el hipocampo
maneja todo lo que son los procesos némicos, la memoria, y aquí las conductas sexuales. Las conductas sexuales están más o menos dirigidas en esto. El tálamo, que es el que recibe todas las aferencias que están llegando del exterior, se dice que primero procesan esas aferencias en el sistema límbico. Es decir, cuando nosotros percibimos, lo primero que nosotros hacemos es manejar esa percepción en el sistema límbico. Le asignamos un contenido emocional. Es absolutamente difícil ser neutro. Podemos parecer indiferentes, pero no podemos ser indiferentes porque el primer proceso que ocurre de nuestras percepciones siempre le asignamos un contenido emocional. Es más, aquellas percepciones que no logren tener un contenido emocional son olvidadas, no son codificadas, no son almacenadas y por lo tanto no pueden ser recordadas. Entonces ya hemos visto las cortezas, los núcleos subcorticales, los que están asociados al área motora, que es lo que nos interesa mucho, serían los núcleos del sistema extrapiramidal, que vuelvo a repetir, con el cerebelo. El cerebelo es un órgano importantísimo. El cerebelo es un órgano, aquí lo tenemos al cerebelo. A ver, aquí lo tenemos al cerebelo. Es un órgano de característica motora que no origina ningún movimiento. Es un órgano motor que no origina ningún movimiento, pero modifica todos los movimientos. Una cosa interesante. El cerebelo, les voy a dar un dato que cuando lo vi, a mí me sorprendió sobremanera. El cerebelo tiene más neuronas que el cerebro. Se llama cerebelo porque es en latín cerebellum, era un cerebro chiquito. Era un cerebro chiquito. Pues resulta que es posible que sea chiquito, pero es muy abigarrado. Tiene neuronas que son poderosísimas y, como les digo, el cerebelo no origina movimientos, pero modifica todos los movimientos de la corteza motora. Por lo tanto, cuando se estudie la psicomotricidad desde otros puntos de vista, vamos a ver, primero, aquí se originaría lo que se llama la ideación del acto motor, la representación espacial del. Cuando el bebé encuentra su carita y cuando el bebé consigue ubicar su boca y empieza el reflejo de succión, él ha tenido que hacer una serie de movimientos previos para que su bracito llegue al nivel en el que le permita que su mano encuentre su cara. Esos movimientos están siendo grabados en este disco duro. Esa representación espacial es algo admirable porque una milésima de segundos antes de que nosotros hagamos un movimiento, el movimiento se representa acá. Por eso existen las apraxias ideomotoras. Cuando el individuo, apraxia es la pérdida de una habilidad motora. Es cuando pierde la representación mental del movimiento. Y entonces las neuronas motoras están sanas, pero no saben el orden en el que tienen que estimular a los músculos correspondientes. Miren, ya no hay muchísimo que decir. Yo quiero, al tener esta imagen de aquí, quiero decirle algo que es muy importante. Muchas de las teorías actuales están sufriendo buenas revisiones porque hay un grupo de investigadores, están encabezados por Sebastián Seón, que tiene un concepto muy especial de las conexiones neuronales, de la capacidad de las conexiones neuronales, de la plasticidad de estas conexiones. Las conexiones neuronales no son fatalmente fijas, sino que son modificables de acuerdo a ciertos impulsos que generalmente son cognitivos. Aprendemos un nuevo idioma, aprendemos una habilidad, aprendemos un nuevo código de señales, que es otro idioma, por ejemplo, el idioma musical, el matemático, en fin. Nosotros aprendemos y obligamos, por decir así, a modificar un poquitito el hardware, que serían las conexiones interneuronales. Sebastián Seón ha llegado a decir, yo soy mi conectoma.
ese conjunto de conexiones. Un milímetro cúbico de cerebro, un milímetro cúbico de cerebro, tiene aproximadamente 1 millón de neuronas. Un milímetro cúbico de cerebro tiene aproximadamente 1 millón de neuronas, y tiene millones de conexiones posibles entre esas neuronas y las neuronas de las conexiones de proyección que vas a realizar. Por lo tanto, nosotros tenemos billones de conexiones efectivas. Una conexión efectiva es aquella que puede conducir un impulso de uno a otro lugar o permitir que una acción pueda desarrollarse a través de un conjunto de neuronas. Sebastián Seón dice, yo soy mi conectoma. Es decir, lo que decíamos nosotros antes, aquí están los núcleos que codifican la personalidad. Sebastián Seón dice, no, la personalidad no está en un lugar, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Está en el conjunto total de conexiones que yo soy capaz de hacer. Si tuviéramos que desmenuzar lóbulo por lóbulo las funciones, estaríamos metiéndonos en el mundo anatómico y el de fisiología, y no es el objeto de esto. Yo espero que todos y cada uno de ustedes tengan primero una admiración profunda por este órgano que Dios nos ha dotado. No hay ningún ser vivo dentro de la escala animal que tenga ni remotamente una estructura tan compleja, tan completa y tan grande con relación a la masa corporal. Eso quiero decir, un elefante es bastante grande, pero tiene menos cerebro que un humano si referimos a su masa corporal. Demos gracias a Dios porque tenemos esta maquinaria que nos permite sentir, pensar, ver, actuar de una manera totalmente diferente. El sistema límbico le da lo que dice aquí, el matiz de humanidad. Es lo que tiñe de humanidad todas nuestras funciones, todos nuestros actos, posturas, actitudes, todo lo que nosotros somos capaces de hacer. Hay en la configuración del lenguaje, aquí nosotros tenemos el área de Wernicke, pero hay otras configuraciones que han podido determinar que el niño aprende por repetición de sonidos, pero el sordomudo, el sordito, que no tiene la posibilidad de recibir los estímulos auditivos, configura ciertos movimientos que son el equivalente del balbuceo. Aquí acaba mi exposición. Deseo profundamente haber por lo menos contribuido un poquito a crear esa admiración, esa devoción y esa gratitud por este fantástico sistema que nosotros tenemos y que nos va a permitir trabajar con él a partir de lo que el cerebro puede hacer. Movimientos previamente pensados, luego ejecutados, pero hay que tener en cuenta que el cerebro, por la gran cantidad de conexiones que tiene, siempre puede recuperar, por lo menos en parte, si es debidamente estimulado, funciones perdidas. Esa sería mi exposición. Estoy agradecido con Dios y con ustedes.